Nicolás Románov II fue coronado zar de Rusia en 1894, cuando el imperio se hallaba en una situación inestable. Internamente, numerosos sectores cuestionaban al régimen. Rusia se alió con Francia, estableciendo el principio de la Triple Entente, a la que luego se unió Gran Bretaña. Nicolás II emprendió la conquista de China y Corea, lo que le llevó a una humillante derrota ante Japón. Es dentro de este marco histórico que pueden destacarse las causas que desembocaron en la Revolución de 1917. Número 1. Las condiciones de miseria, hambre e injusticia en las que vivía el grueso de la población. Número 2. El interés por las tesis marxistas leninistas que favorecieron una mentalidad revolucionaria entre las clases trabajadoras. Número 3. La corrupción y los abusos de la burocracia, sobre todo en las provincias donde la administración pública era controlada por gobernadores con amplias facultades de poder. Número 4. La exigencia de libertades políticas y económicas por parte de la clase media, influida por la idea de democracia proveniente de Europa Occidental. Número 5. El clima de agitación política en las asambleas locales de gobierno, donde estaban representadas principalmente la nobleza y la clase terrateniente. Número 6. La organización de los sindicatos derivados de los llamados a huelga, que se extendieron por buena parte del imperio. La Revolución de 1905. En 1905, el zar enfrentó la huelga de la fábrica Putilov, la mayor metalúrgica de Rusia. Debido a la violenta represión de la huelga, el suceso es recordado como el Domingo Sangriento. Una multitud de obreros desarmados marchó al Palacio de Invierno para expresar sus demandas. Sin embargo, el ministro del Interior respondió enviando tropas para aplastar la manifestación. En 1905 hubo una ola de inquietud por reformar al Estado ruso, integrando los derechos civiles, políticos, dentro de una constitución. El zar firmó el Manifiesto de Octubre en 1905, en el que se estableció el sufragio universal y se convocaba a la integración de la Duma con fines legislativos. En esos años aparecieron los partidos políticos mancheviques, bolcheviques y cadetes. El escenario de la Primera Guerra Mundial estalló la Primera Revolución Rusa en dos momentos. La Revolución de Febrero. El campo ruso estaba viviendo una elevación de la producción agrícola cuando inició la Primera Guerra Mundial. Nicolás II movilizó al ejército, logrando que las huelgas se detuvieran temporalmente. La unidad nacional era importante para enfrentar la amenaza externa. Los círculos obreros se organizaron en 1916 para exigir sus derechos. Las huelgas se multiplicaron nuevamente. Entonces, Alexander Protopopov, ministro de Interior, ordenó apresar a los miembros del Comité Central para la Industria de Guerra. Los grupos obreros organizaron un comité de la Duma que disolvió el gobierno zarista el 14 de febrero de 1917. Protopopov fue arrestado y Nicolás II renunció a la corona en marzo de 1917. El gobierno provisional concedió el mando al príncipe Georgi Bov junto con Alexander Kerensky, quien asumió el cargo de ministro de la Justicia, y Miluk, el ministro de Asuntos Exteriores. Para reordenar el Estado ruso, creó una asamblea constituyente. Solo restaba atender un problema, que era la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Al poco tiempo, Bob también renunció. Kerensky tomó el mando del gobierno el 3 de julio, tratando de mantener el equilibrio en medio de la agitación campesina y obrera. La Revolución de Octubre. Con Kerensky al frente del gobierno, la urgencia por hacer realidad las exigencias del campesinado se hicieron patentes. Este insistía en una transición paulatina, pero el campo no decidió esperar. Dentro de la corriente bolchevique, la figura de Lenin se volvió con sus tesis de abril, en las que afirmaban la capacidad de la clase trabajadora para tomar las riendas del gobierno, con la frase «todo el poder a los soviets». El ánimo encendido y una visión de oportunidad se vio atracada por las llamadas jornadas de julio. Fueron reprimidas por este mismo Kerensky. Después de extinguir el partido, Lenin se exilió. El nuevo dirigente del Soviet, León Trotsky,
organizó un comité militar revolucionario para derrocar el gobierno provisional, pero este reaccionó el 24 de octubre de 1917. Pero a su vez, el otro ejército asaltó el Palacio de Invierno y tomaron el poder. Las fuerzas del Ejército Rojo, comandadas por Trotsky, demostraron la fuerza de la organización de clase obrera. Una vez controlada la capital, se formó el Consejo de los Comisionarios del Pueblo. El 25 de octubre de 1917 se instauró el primer gobierno socialista del mundo, promoviendo sus ideas acerca de las clases sociales. El falangismo en España. Surgió con el establecimiento de la Segunda República Española en 1931. Obligaron a abdicar al rey Alfonso XIII de Borbón. Disuelta la monarquía, eliminaron las subvenciones para la Iglesia y restringieron su injerencia en la educación. En contraparte, la derecha se congregó en organizaciones de la Acción Española, la Confederación Española de Derechos Autónomos y juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. En 1933, José Antonio Primo de Rivera fundó la Falange Española. Empero la Falange se manejó como recurso para salvar lazos familiares. La tradición, la sangre, el honor y la moral eran los elementos que defendería la patria. La República se mostró cada vez más cercana al liberalismo político, con Manuel Azaña como presidente. En 1934, el descontento se manifestó con la Revolución de Asturias. En los grupos obreros se declararon en huelga. Antecedente de la Guerra Civil. La Guerra Civil Española estalló en 1936 cuando la policía asesinó a José Calvo Soleto. La Guerra Civil duró hasta 1939 con combates desgastantes para ambos bandos. El gobierno controlaba Madrid, Valencia y Cataluña. Al frente de los nacionalistas estaba el general Francisco Franco, quien recibió el apoyo de Italia y de Alemania. El bando republicano recibió el apoyo de la Unión Soviética. Italia, Alemania y el propio gobierno republicano recorrieron el bombardeo de la población civil.